son los audios de la mañana. El gobierno finalmente cedió a la opinión de, aunque Milei reniega de los economistas, la gran mayoría de los economistas, también el Fondo Monetario Internacional, le venían diciendo que ya el tipo de cambio ya estaba atrasado, o sea, el dólar es barato relativamente, por eso es barato importar, o digamos, se incentivan las importaciones, los viajes al exterior y demás, y en la medida en que el techo de la banda se movía al 1% mensual y la inflación está clavada arriba del 2%, cada mes lo que pasaba es que el dólar se hacía un poquito más barato. Bueno, ahora el gobierno decidió que efectivamente el dólar va a acompañar la evolución del tipo de cambio. En realidad le va subiendo el techo a la banda al mismo ritmo que la inflación pasada. Entonces, si tuviste 2,5% en noviembre, el techo sube un 2,5% a partir de enero. Sí, ¿no? se va a 1.564 pesos el techo. 1.564. Claro. Antes se movía un 1% por mes, ahora se va, lo que significa que el gobierno de alguna manera acepta resignar, usar el tipo de cambio como sigue siendo un ancla, pues le sigue poniendo un techo, no es que lo deja flotar libremente, pero por lo menos no va a seguir apreciando el peso. No. Vas a tener más inercia inflacionaria, seguramente. Claro, le va a costar más bajar del 2, que el gobierno que decía 1 para generar la expectativa de que todos los precios iban a ir al 1 adelante, y el principal de todos, uno de los precios más importantes de nuestra economía, es el dólar. Entonces venía queriendo cerrar paritarias al 1 más bono, en el mejor de los casos. Claro, la pregunta frente a eso es cuál va a ser el ancla que va a usar en el caso de si se le escapa un poco la inflación, porque si no va a ser el tipo de cambio, van a ser los salarios, ¿a dónde va a ir a buscar el ancla inflacionaria? Porque bueno, acepta un piso, pero de todas maneras hay unanimidad, así como había gran unanimidad en pedirle que hiciera esto. Algunos querían que soltara un poco más, incluso el tipo de cambio, pero simultáneamente anunció que va a salir a comprar reservas, que era otro gran reclamo, lo cual aparece un nuevo comprador de dólares. Al aparecer el Banco Central como demandante de dólares, eso también te va a empujar un poquito el precio. Santiago Bausili, presidente del Banco Central, ¿qué decía? A partir del 1 de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por INDEC, o sea, con 2 meses de anticipación. Dado que el ritmo de deslizamiento de las bandas no se ajusta por la inflación de Estados Unidos, el techo de la banda se incrementa en términos reales a lo largo del tiempo. Las bandas de flotación cambiaria seguirán cumpliendo la función de limitar el riesgo de movimientos extremos y abruptos en el tipo de cambio. Bueno, los movimientos abruptos del equipo económico, ¿no? Porque hablamos del dólar flota, el equipo gritando eso en carajo. Amamos estas bandas, no va a haber ningún cambio. Bueno, vamos a meter un cambio, lo flexibilizamos un poquito. Pero bueno, bienvenido sea, digamos, hay un consenso nuevo amplio en que seguir atrasando el tipo de cambio, que es lo que efectivamente estaba pasando, porque la inflación no bajó al 1, claro, como decía Milei que iba a pasar, que había un rezago de la emisión monetaria de 18 meses, después 24, después el riesgo Cuca a las elecciones. Todas esas razones por las cuales Milei sostenía que finalmente la inflación iba a bajar al 1% mensual, como eso no pasa, en parte también pues está acelerando la quita de subsidios, ¿no? Ese es otro de los factores que está empujando sobre la inflación. Bueno, mientras tanto, Javier Milei ayer habló en la reunión anual de la Fundación Faro acerca de una de las discusiones que sí tiene con el micromundo de los economistas respecto a qué pasa con la microeconomía, con la guita que no alcanza, la gente que se endeuda, los cheques rechazados, otros 49.000 empleos privados perdidos en 4 meses, según los registros oficiales de los aportes previsionales. Según los registros oficiales, se perdieron a razón de más de 10.000 puestos de trabajo por mes en los últimos 4 meses. ¿Qué decía Milei? En el fondo, aquellos que dicen, pero este gobierno se ocupa de la micro. Gracias que me dicen eso, porque en realidad solamente se ocuparían de la micro los corruptos. Porque si hay algo, digamos, que se ha aprendido en el mundo, que es algo que se llama don't pick the winners, o sea, no elegir los ganadores. Entonces, si ustedes están hablando de salvar un sector, le tienen que poner plata a ese sector. Y la pregunta es, si ustedes están eligiendo que un sector gana porque le están poniendo plata, la pregunta es ¿de dónde sale la plata?
Es un poco respuesta a lo que viene planteando Pablo Roca, ¿no? De alguna manera, Pablo Roca y una serie, no es el único, el empresario planteando una apertura en estas condiciones deja muy desguarnecida la industria. Le dice, elijan un sector, hay cierta política industrial que hay que hacer, elijamos, dice. Yo sé que está desprestigiada, dice Pablo Roca, que es lo que hace ahora Milei, asociar política industrial a corrupción, ¿no? Claro. Dice, yo sé que está desprestigiada, pero la verdad es que la que genera empleo de calidad es la industria, y en este contexto mundial, donde vos tenés a China siendo tan agresiva, es impresionante lo que está pasando con las compras de Shein y de Temu en la Argentina, un 300% subieron, con condiciones que son favorables, porque vos tenés un tipo de cambio que hace que importar sea para muchas pymes mucho más conveniente que producir en la Argentina, donde todavía tenés además costos muy altos. Entonces Milei le contesta, yo no elijo los ganadores, o sea, la idea de sobrevive el que tiene más fortaleza. Sí. Pero hay condiciones, el Estado pone reglas de juego que impactan bien para unos, mal para otros. Y fíjate, Orlando Canido, esto tuvo mucha repercusión ayer en redes sociales, es dueño de la fábrica de Manaos. Fue a la Fábrica Podcast, que es un podcast bien interesante, Sí. porque van empresarios y hablan en extensión respecto a las cuestiones vinculadas al mundo de la producción, y contaba desde el lugar de alguien que produce para sectores populares, ¿no? Una marca de gaseosa en La Matanza que compite fundamentalmente con las llamadas primeras marcas. ¿Qué decía Canido? Yo no entiendo esto de la apertura como algo que es, yo no lo veo como que es un progreso para el país. Yo creo que hay que defender la industria nacional, a lo que se nos da por poner una fábrica, cuidarlo y hacernos competitivos con los de afuera, con la cantidad de impuestos que pagamos, con los sindicatos, con lo que hay que pagar, con todos los aportes que hay que pagar en todo. ¿Cómo competís con los de afuera? Imposible. Bueno, Milei llama a esos pedidos elegir a los ganadores y los asocia a corrupción. Ahora, fíjate, habla también respecto ahora que se viene la discusión en el Congreso sobre el presupuesto nacional. Va a haber si se aprueba el proyecto de cambios laborales tal como lo mandó el gobierno, por una parte un mayor desfinanciamiento del sistema jubilatorio, dado que un 3% de los aportes que pagan las empresas ahora irían a parar a un fondo de despidos, que no se sabe muy bien cómo se va a usar, ni quién lo va a administrar, ni nada. Y adicionalmente el proyecto contempla una deducción de ganancias para las empresas de mayor facturación, las 150.000 empresas de mayor facturación. En ese contexto dijo Milei lo siguiente. Es interesante porque una de las leyes que estamos enviando al Congreso hace que aquellos políticos que sancionen o impulsen y voten leyes que implican gasto público sin contrapartida de ingresos, es decir, que violenten el equilibrio fiscal o que violenten el equilibrio monetario, van a ir presos porque tendrán una condena de 1 a 6 años. Se terminó la masacre populista. 150 empresas son las que se van a ver más beneficiadas, no 150.000. Ojalá tuviéramos 150.000. El diputado nacional Guillermo Michel es el que hizo el cálculo en base al proyecto y dice que la modificación que establece una baja en ciertos tramos del impuesto a las ganancias, que baja del 30 al 27%, dice, en base a los datos bueno, él además fue funcionario de la aduana, ¿no? De la FIP. Dice que en base a eso son 144 grandes empresas que se van a llevar la mitad del beneficio fiscal de esa rebaja de ganancias. Hay que ver cómo compensan también, porque hay una caída ahí de los ingresos que hay que ver cómo lo compensan, seguramente con más ajuste en el Estado o más o más quita de subsidios, acelerando la quita de subsidios, porque hay una meta fiscal que Milei, en eso ha sido coherente, la sostiene, digamos, de alguna manera. Lo que pasa es que si tenés menos ingresos, vas a tener que ajustar de algún lado los gastos y hay cada vez menos espacio de ajuste dentro de la Administración Pública Nacional. Mientras tanto, a ver, Patricia Bullrich, escuchemos a Kicillof hablando respecto del proyecto de reforma laboral. Y tiene muchísimas consecuencias de todo tipo. Empiezo por decir lo que me parece que es una primera conclusión. La primera es que el nombre modernización nunca estuvo peor puesto. Nunca estuvo peor puesto. ¿Modernizar qué? Modernizar es llevarnos a la Asamblea del año 13, lo que quieren hacer, en términos en materia de derechos laborales.
es realmente una regresión muy fuerte, porque además a mí en persona, digamos, primera persona que me tocó atravesar lo que fue los 90, las reformas laborales, la ley Banelco, a ver si les suena, extender el periodo de prueba, eliminar la ultraactividad pedida por el Fondo Monetario. Bueno, tan espantoso que tuvieron que recurrir a lo que se conoce como ley Banelco para tratar de aprobarla. Bueno, lo que habla, primero menciona dos cosas. Por un lado, los cambios legislativos en la época de Menem y después en la época de Fernando de la Rúa, cambio de un salvataje para tratar de sostener la convertibilidad, le imponía el Fondo Monetario ciertas reformas al régimen laboral. En aquel momento se llamó la ley Banelco porque Joaquín Morales Solá publica en La Nación que se habían pagado coimas para que con fondos reservados de la CIDE se le habían pagado coimas a un grupo de senadores para avanzar con esa ley. Moyano era el que decía, ¿no? Le llamó, creo, la ley Banelco en su momento, que fue la explosión un poco del gobierno de Fernando de la Rúa. En aquel momento termina con la renuncia de Chacho Álvarez, el vicepresidente y demás. Pero bueno, yo creo que una de las cosas que hace mal la ley, me parece, por lo que uno escucha en el mundo también de los empleadores, es no discriminar entre pymes y grandes empresas respecto del régimen laboral, ¿no? Claro. Porque Araceli González, hay mucha gente que tiene la experiencia de tener microemprendimientos que por ahí está muy del lado de las reformas. El tema es que tratan igual a todos. Ayer Araceli González, después que había generado polémica diciendo que el empleado es un peligro cuando fue a lo de Mirta Legrand, volvió a hablar acerca de su experiencia como empleadora. Cuando hablé sobre que estoy a favor de la reforma laboral, no quiere decir que estoy en contra de los trabajadores, al contrario. Primero, yo soy una pyme, chiquitita así. Tengo 5 empleadas que cuido un montón, que las capacito, que trato de que sean lo mejor posible y que disfruten de todo, que conciliamos, que hablamos. Hoy no puedo ir ahora porque tengo que dar un examen, o hoy no puedo por esto, o me regalaron un viaje. Concilio, ¿entienden? Son mujeres además. Y yo soy con las mujeres, muy amorosa con las mujeres, porque vengo de un matriarcado tremendo, de mucha labor, y yo lo único que quiero es que sea favorable para ambas partes, ¿entendés? No. Bueno, el día por examen está contemplado dentro de la ley, en realidad. Y de hecho, a ver, el gobierno ya había habilitado, por ejemplo, para pequeñas pymes, para pequeños emprendimientos, hasta 3 personas de monotributo trabajando para ese emprendimiento sin necesidad de que eso represente una relación laboral, ¿no? Sí, eso estaba habilitado. Eso está habilitado. Bueno, mientras tanto, Patricia Bullrich, hablando acerca de la denuncia que presentó contra Tobillino y el Chiquitapia en la sede de la Conmebol, en el Tribunal de Ética. Pide que los investiguen por corrupción. Es una denuncia administrativa, no es una denuncia penal. Es una denuncia administrativa que lo que hace es poner en conocimiento de la Conmebol lo que está sucediendo en la Argentina. Digamos, es un tribunal de ética y, digamos, acá se están... De ética contra las personas, no contra la institución AFA. De ética contra las personas. AFA, nosotros no la nombramos en ningún momento. Esto habla de 2 personas, de Tapia y de Tobillino. No, acá la nombra cuando dice en su carácter de presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, AFA. Sí, bueno, pero no habla de la asociación. La asociación es una asociación que tiene... Digamos, se cuidan ahí, ¿no? Porque no quieren meterse con la AFA, porque la posibilidad de que intervenga en la AFA, o sea, si el gobierno agitara la posibilidad de que intervenga en la AFA, podría caer la sanción sobre el seleccionado argentino, con lo cual Patricia Bullrich dice, no, personalmente contra ellos 2, pero va a un ámbito de la Conmebol. La realidad es que si lo encuentran con falta de ética en los manejos que tienen que ver con los fondos de la Asociación del Fútbol Argentino, indefectiblemente le va a caer a la AFA. No va a pasar nada igual, en la Conmebol me imagino, son todos amigos del Chiquitapia en Paraguay, además. Claro, eso es lo que te iba a decir. Alejandro Domínguez, el titular de la Conmebol, es íntimo de Tapia. Bueno, mientras tanto, Alejandro Fantino protestó porque como derivación de la investigación del patrimonio de Tobillino y la quinta que Tevez le vendió a una sociedad radicada en Santiago del Estero, allanaron también Carnaval. Él dijo que a él lo ayudó Tobillino a crear Neura, uno de los streaming, pero hubo un allanamiento a Carnaval, el otro streaming, que se le atribuye a Tobillino. Tobillino dice que no es de él y dijo esto Fantino ahí en Carnaval. En el streaming, como es todo tan pequeño y tan artesanal, acá no te censuran, acá
te desconectan. Fuiste. Yo quiero ver cómo nuestros colegas salen a justificar un allanamiento a un medio de comunicación y el posible cierre de un medio de comunicación. Es difícil porque yo he bancado, a veces hasta incluso les voy a decir, tomándome reliberán, pero he bancado a la profesión. Me he puesto en corporativo en eso, porque digo, tocan algo tan simple como es la libertad de expresión. Si cae este canal, va a ser botón de muestra para que caigan un montón de otros canales e incluso, no les importa. Incluso libertarios. Podés tenerle asco a Carnaval, podés odiarme a mí, odiarlo a Rial, odiarlo a cualquiera de nosotros, pero no se trata, en esencia somos todos periodistas. Quiero aclarar otra cosa también. Bueno, que está hablando de fondo también es Fabián Doman, ¿no? Están ahí con Viviana Canosa y con Jorge Rial. 7:16 de la mañana. Somebody once told me the world is gonna roll.